Hola, vamos a continuar hablando acerca de la historia de la geometría analítica. Hoy, a distinción del video previo de esta serie, no vamos a hacer una perspectiva tan vertical. No vamos a hablar de la teoría de la relatividad, no vamos a hablar de tanto de los grupos de transformaciones, del paso, porque esa es la conclusión a la que hemos llegado, que hay un paso histórico en la historia de la geometría analítica que consiste en dejar atrás el grupo afín y sustituirlo por el grupo euclídeo, es decir, en dejar fuera todo lo que es la geometría proyectiva y sustituirla única y exclusivamente por las congruencias sobre el plano real, que es a final de cuentas el espacio absoluto de la geometría newtoniana. Ahí es donde está instalada la geometría analítica elemental. Y es nuestro pasado inmediato, pero casi inmediato. Es el pasado que tenemos aquí ahora mismo. La geometría analítica es una materia que llevamos todos los que cursamos la escuela preparatoria en México, porque es una materia que se lleva hasta tercero, es parte de las matemáticas de tercer año. Es decir, los que estuvieron en la preparatoria, en el bachillerato de físico-matemáticas, por fuerza llevaron geometría analítica. Todo el resto vio la geometría analítica como parte de la física. Por eso es importante tenerlas presentes. Los movimientos parabólico, que es el movimiento de un proyectil o movimiento balístico, el movimiento circular uniforme, todas son figuras de la geometría analítica. Entonces quiero volver sobre eso desde una perspectiva horizontal. Pero antes voy a recordar un libro de geometría analítica que está olvidado, muy olvidado, y que es un libro, bueno, poderosamente interesante. Aquí lo tengo. Son 2 tomos. Este está encuadernados en uno solo. A ver si se alcanza a ver el título. El título es Lecciones sobre las coordenadas tangenciales, de Georges Papelier. Está dividido en 2 tomos. El primer tomo es la geometría plana. El segundo tomo es la geometría del espacio. Nada más esas 2. La geometría del espacio con 2 coordenadas y la geometría del espacio con 3. Trae un prólogo de Paul Appel. Muy interesante prólogo, donde nos recuerda que la geometría analítica fue creada por Descartes en una obra de 1637. Bien, ahí quiero comenzar a hablar con Descartes. Descartes introduce un método en la geometría sintética de los griegos. ¿Qué queremos decir con geometría sintética? La geometría sintética consiste en trazar figuras y junto a las figuras construcciones auxiliares que son líneas y arcos auxiliares que sirven para demostrar teoremas. ¿Cuál era el problema de Descartes ante la geometría sintética que heredó de los griegos? Y que era su pasado inmediato. Aquí quiero utilizar ese concepto de Alfonso Reyes. Lo voy a leer y continuaré con Descartes. Miren, aquí dice, en el libro que ya dije, Pasado Inmediato, precisamente es el título, que se encuentra en el volumen 12 de sus obras completas. Bien, ¿qué nos dice? Pasado Inmediato comienza con un pequeño título, El problema. Dice así, la historia que acaba de pasar es siempre la menos apreciada. Las nuevas generaciones se desenvuelven en pugna contra ella y tienden, por economía mental, a compendiarla en un solo emblema para de una vez liquidarla, el pasado inmediato. Hay nada más impopular, es en cierto modo el enemigo. La diferencia específica es siempre adversaria acérrima del género próximo, muy aristotélico. Procede de él. Luego lo que anhela es arrancársele. Cierta dosis de ingratitud es la ley de todo progreso, de todo proceso. Cierto error o convención óptica es inevitable en la perspectiva. La perspectiva, nuestra perspectiva, la que tenemos desde el presente y que todas las generaciones creemos que es la perspectiva correcta, nos dice Alfonso Reyes, la perspectiva es una interpretación finalista. Se da por supuesto que el primer plano es el término ideal a que venían aspirando. Del horizonte acá, todos los planos sucesivos. Las líneas, se supone, caminan todas hacia un fin. El fin somos nosotros, nuestro privativo punto de vista, perspectiva, le ha llamado un joven escritor a su reseña de las letras de México. Bien, el problema es el pasado inmediato. ¿Cuál es nuestro pasado inmediato con relación a la geometría analítica? ¿O cuál era el pasado inmediato con relación a la geometría
en el caso de Descartes. La geometría sintética de los griegos que aprendió con los jesuitas, Descartes. La que ya mencioné. Trazamos una figura y para demostrar teoremas acerca de esa figura, hacemos construcciones auxiliares que a final de cuentas van a desaparecer en el enunciado del teorema. Solamente aparecen como un paso dentro de la demostración. ¿Cuál era el problema con esa geometría que Descartes heredó? Es muy difícil. Las construcciones auxiliares nadie nos dice de dónde salen porque nadie sabe realmente de dónde salen. Parece que surgen como Afrodita de la cabeza de Zeus, así completitas, y nos las ponen ahí los grandes sabios. Ese era el problema para Descartes, ese era su pasado inmediato, la geometría de los griegos, la geometría sintética. ¿Qué hizo Descartes para superar esa geometría? Creó una nueva. En principio era un método, la geometría analítica era un método que permitía, esa era la esperanza de Descartes, pues realmente evitarnos la embarazosa situación de que no sabemos por dónde empezar cuando nos plantan una figura, digamos un triángulo y nos dicen, a ver, demuestra que existe un circuncentro, que tres líneas que podemos trazar sobre el triángulo siempre se intersecan en un punto que está a tal y tal distancia de sus lados. No sabemos cómo demostrar eso, se nos hace difícil en la geometría sintética. En la geometría analítica, el método cartesiano se ve inmediatamente. Escribimos las ecuaciones de las líneas, buscamos sus puntos de intersección y voilà, está prácticamente demostrado. Por eso después, ese método de la geometría de Descartes, ese método, la geometría analítica, la transformación o uso del álgebra, se volverá parte de lo que va a denominar Foucault la época clásica y que encontramos en Condillac y que nos va a decir Condillac que esa unión del álgebra con la geometría es la unión de la generalidad con la evidencia. La geometría es la evidencia prístina, mientras que el álgebra es la generalidad, y eso va a generar muchos problemas a finales del siglo XIX, pero estamos en la geometría analítica, en el pasado inmediato. Para Descartes ese era el pasado inmediato, la geometría sintética. ¿Cómo liquidó ese pasado inmediato? Con el método de la geometría analítica. ¿Cómo estamos nosotros, los docentes y los estudiantes de preparatoria, junto a la geometría analítica? Pues es nuestro inmediato pasado, es lo que está ahí, lo que nos ha heredado la tradición y se considera valioso enseñar. Un método, el método de utilizar el álgebra para comprender la geometría, se volvió toda una geometría, la geometría analítica, que cuando se siguen sus desarrollos se transforma en geometría algebraica. Geometría algebraica. Entonces, el problema que yo planteo aquí es un problema de construcción del conocimiento en el aula, en la preparatoria. Nuestro pasado inmediato es el grupo ortogonal. Ese grupo ortogonal que tanta utilidad tiene en la física que enseñamos en las escuelas preparatorias, que como ya he explicado en otro video, en el video previo a este, es esa física, la física del espacio absoluto. Ese es nuestro anacronismo. Bien, entonces vuelvo a este libro, el de Papelier, las coordenadas tangenciales. La geometría analítica, cuando se escriben coordenadas tangenciales, que son coordenadas homogéneas y que nos permiten trabajar los problemas proyectivos, esas coordenadas son invariantes ante el grupo lineal general o grupo afín, porque el grupo afín tiene como invariantes las líneas rectas. Por lo tanto, no tiene como invariantes los ángulos, como en el caso de la geometría conforme o en el caso de la geometría ortogonal. Deja invariantes únicamente las rectas. Y de acuerdo a lo que vimos en la sesión previa, los invariantes vendrían a ser la contribución objetiva. También dije en la sesión previa que esa secuencia explicativa del positivismo lógico era un error. Y quedé de explicarlo, no será en este video, será en el próximo. En este video vuelvo sobre Alfonso Reyes y sobre pasado inmediato. Dicho lo anterior, vamos a Alfonso Reyes. ¿Qué es lo que nos interesa ahora explicar históricamente, de manera horizontal? Horizontal quiere decir remitiendo no a cuestiones dentro de la problemática que inaugura la geometría analítica y que se mantiene durante el 19 y que en el 19 son las geometrías no euclidianas y su relación con las geometrías proyectivas o con la geometría proyectiva.
Y ya hemos visto que hay un desarrollo, bueno, enorme de eso. Y sin embargo, en la preparatoria, en las escuelas, la geometría analítica es siempre la geometría del espacio absoluto, para interpretarlo así. Por lo tanto, la física que se enseña en las escuelas preparatorias es la física del espacio absoluto. Y muchas veces eso también llega a las profesionales. Y las más de las veces, los ingenieros se quedan con la física del espacio absoluto. ¿Por qué? Porque la física del espacio absoluto es la que nos resulta más útil en cuestiones como la estática, tan útil que es la estática. ¿En qué momento nos resulta importante la física galileana o la que remite al grupo de Galilei? Bueno, pues cuando utilizamos sistemas de referencia que se mueven, que están en movimiento con traslación, no con rotación. La rotación introduce un problema fundamental en la mecánica newtoniana y la mecánica de Galileo. Entonces, eso es nuestro pasado inmediato, la geometría analítica, a la que voy a denominar, remitiéndome a lo que ya dije en los videos previos, la geometría analítica del espacio absoluto, que es la geometría que nos enseñan a todos en la preparatoria. Y a través de la mecánica, pues bueno, es la geometría que realmente se usa. Y eso es muy anacrónico. Quiero decir, completamente anacrónico. Estamos años luz prácticamente de las geometrías que hoy se estilan. Ya por eso mucha gente cuando le enseñan las geometrías de norma, las geometrías, bueno, las miles de geometrías que hay, se asusta. Bien, pero vamos a ver cuál es nuestra condición espiritual, la condición de nuestro clima de ideas de finales del siglo XIX, que es donde vemos ese salto de la geometría afín, que era la geometría que se utilizaba a fines del XIX para explicar la geometría analítica, a la geometría del espacio absoluto de hoy, es decir, ese retroceso desde el punto de vista de las ideas que ocurrió a fines del siglo XIX en México y creo que en toda Hispanoamérica y en Estados Unidos, porque creo que ya siguen enseñando eso igual que aquí. Bien, entonces vamos a ver ese clima de ideas. Ya había mencionado en la sesión antepasada, que hay en esta lectura Alfonso Reyes nos va a introducir un personaje y de ahí voy a comenzar, lo voy a releer. Por tanto, por los insospechados rincones del antiguo colegio de San Ildefonso, sorprendíamos a veces la figura fantasmal del gran matemático Chicho Prado. Como ya he dicho, fue rescatado por Eduardo Piña Garza, su libro de mecánica analítica, porque le pareció un libro, bueno, muy avanzado para su época. Aquí nos lo confirma Alfonso Reyes, les parecía un gran matemático Chicho Prado, Eduardo Prado. Pero vean cómo lo describe. Alejado de las labores docentes y que vivía allí por caridad del gobierno, hombre enloquecido de logaritmos, a quien del mucho velar y poco dormir las diferenciales y las integrales le habían secado el cerebro. Bueno, ¿de dónde saca esto Alfonso Reyes? ¿Por qué las diferenciales y las integrales secan el cerebro? ¿Por qué? Llevándole hasta una mansa enajenación. ¿Enajenan las matemáticas? No creo que enajenen más que el idealismo alemán, que es tan común en nuestras instituciones y que es lo que se va a volver moneda corriente a partir de esta época, precisamente a partir de este clima de ideas. Veamos. Llevándole hasta una mansa enajenación, algo fugitivo y asustadizo, con su poco de agorafobia, pobre ratoncillo pitagórico que andaba royendo por los sótanos sus funciones, sus cosenos y sus raíces. Demasiado desdeñoso. No podíamos, y esto es lo importante, esto es lo que genera el clima de ideas en hombres como Alfonso Reyes, Vasconcelos, toda esa generación, no podíamos menos de preguntarnos si el continuo trato con tales abstracciones sería realmente lo más práctico para la preparación del ciudadano. No habla de abstracciones en el sentido general, habla de precisamente esas abstracciones, las abstracciones matemáticas. No podíamos menos de preguntarnos si el continuo trato con tales abstracciones sería realmente lo más práctico para la preparación del ciudadano. Bueno, la respuesta parece ser que fue no, porque se olvidaron de todo lo que se había avanzado en esas épocas, ya en esas épocas se olvidan del grupo afín. Después de la revolución, olvidémonos del grupo afín, que era tan común en todos los tratados de geometría analítica de la época. La respuesta histórica fue pues no. Entonces, ¿qué es cómo se debe de educar al ciudadano? ¿Con qué abstracciones? Alfonso Reyes dice aquí abstracciones, como ya lo dije, referidas a las abstracciones matemáticas. Siempre vamos a necesitar una abstracción, una ideología. ¿Qué abstracciones quiere Alfonso Reyes que tengamos en nuestra cabeza?
Voy a reiterar esto porque también es interesante oírlo. La teoría era la mentira, la falsedad y pertenecía a la era metafísica, si no es que la teológica. La práctica era la realidad, la verdadera verdad, expresión todo ello de una reacción contra la cultura, de un amor a la más baja ignorancia, aquella que se ignora a sí misma y a sí misma se acaricia y complace. Ya desde entonces se pretendía prescindir de las humanidades, no se prescindió de ellas, pero los positivistas, como dice Alfonso Reyes, seco el cerebro por tantos logaritmos, pues ya no querían las humanidades. Hoy día predominan un poco más las humanidades y nuestras matemáticas se mantuvieron agazapadas durante mucho tiempo hasta que volvieron por sus fueros. ¿Cuándo? Bueno, eso lo veremos después. Entonces, ¿qué propone Alfonso Reyes para salir de ahí? ¿Qué propone para la nueva generación de personas? ¿Qué propone? Por supuesto, las ideas son lo que viene después de la revolución. Vamos a hablar nuevamente el lenguaje de Alfonso Reyes. Lo voy a decir así, lo voy a leer así. Los muchachos de mi generación éramos, digamos, desdeñosos. No creíamos en la mayoría de las cosas en que creían nuestros mayores. Cierto que no teníamos ninguna simpatía por Bulnes y su libro El verdadero Juárez. Cierto que no penetrábamos bien los esbozos de revaloración que algún crítico de nuestra historia ensayaba en su cátedra oficial, hasta donde se lo consentía aquella atmósfera de Pax Augusta. Pero comenzábamos a sospechar que se nos había educado en una impostura. A veces abríamos la historia de Justo Sierra y nos asombrábamos de leer entre líneas atisbos y sugestiones audaces, audacísimos para aquellos tiempos y más en la pluma de un ministro. El positivismo mexicano se había convertido en rutina pedagógica y perdía crédito a nuestros ojos. Nuevos vientos nos llegaban de Europa. Sabíamos que la matemática clásica vacilaba y la física ya no se guardaba muy bien de la metafísica. Lamentábamos la paulatina decadencia de las humanidades en nuestros programas de estudio. Dudábamos de la ciencia de los maestros demasiado brillantes y oratorios que habían educado a la inmediata generación anterior. Sorprendíamos los constantes flaqueos de cultura en los escritores modernistas que nos habían precedido, y los académicos más viejos no podían ya contentarnos. Nietzsche nos aconsejaba la vida heroica, pero nos cerraba las fuentes de la caridad. Nietzsche, Bergson, esos van a ser los nuevos vientos que van a soplar. Posteriormente se los unirá Heidegger, Husserl, gracias a las migraciones españolas, y la matemática por ahí perdida. Pero bien, eso es lo que parece ser que se recomendaba para salir de las abstracciones que secaban el cerebro. Las abstracciones que entiendo, pues, no secaban el cerebro para esa generación. Las abstracciones de Nietzsche. Las abstracciones que parecían ser muy verdes, que parecían ser un gran pasto donde retosar. Esas abstracciones que no parecían agrestes y secas. Las abstracciones de Bergson, que si ustedes recuerdan en la evolución creadora, tiene un gran capítulo donde va contra Boltzmann, contra la física mecanicista, donde defiende su concepto de que el tiempo, la duración, es algo que no puede quedar dentro de los límites de la física, que no es descrito por ese tiempo matemático de Einstein. Y, por supuesto, Bergson llevará esto hasta sus últimas consecuencias. Escribirá un libro contra Einstein que se llama Duración y simultaneidad. Algo así. Durée et simultanéité. Duración y simultaneidad. Un libro que en los recientes trabajos críticos, me refiero al trabajo de Jimena Canales, el trabajo último que leí de Jimena Canales, bueno, ya hace 4 años, no menciona Durée et simultanéité, un trabajo donde Bergson va a tratar de demostrar que el concepto de duración, como el concepto, bueno, el concepto que corresponde a lo vivo, no puede ser descrito por los conceptos matemáticos de la teoría de la relatividad. Y por supuesto queda fuera de la noción de simultaneidad que va a criticar a Einstein. Esos eran los nuevos vientos que querían esas personas. Por eso nuestro grupo afín va a tener que desaparecer. Esas abstracciones secan el cerebro. Hay que quedarnos en la física más antigua de todas. Querían la novedad. ¿Y cuál fue el resultado de Vasconcelos y su enseñanza pública? Bueno, sumergirnos a casi todos los niveles en la física del siglo de Newton, con la matemática de Euclides. Un poco de geometría analítica, claro, un poco de geometría analítica. Gracias.